Ya está. Ok, chicos, bueno, después de esta pequeña pérdida de tiempo por las fallas, este, pues bueno, vamos a ver en qué nos quedábamos, chicos. Nos quedamos en que vamos a ver las derivadas parciales, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo porque las derivadas parciales son un caso particular, ¿verdad? De las derivadas direccionales, pero resulta que son un caso particular, pero muy práctico, ¿no? Entonces, miren, en particular, las derivadas parciales no es más que la derivada direccional en la dirección de cada uno de los vectores de la base canónica, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es muy interesante recordar entonces cómo es la definición de la derivada direccional, que bueno, según la definición sería tomar el límite que está aquí, ¿verdad? F de X más H veces el vector EI, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, entonces lo que vamos a ver con calma es quién es este vector X más HEI, ¿verdad? Que bueno, si X tiene coordenadas X1 hasta XN, pues entonces el vector X más HEI pues tiene estas coordenadas, ¿verdad? Es decir, solo se modifica la iésima coordenada, que es en donde está el incremento H, ¿verdad? De tal manera que el límite anterior, este límite en términos de coordenadas, se escribe de esta forma. Y entonces, pues aquí otra vez queda muy claro que el incremento H solo se está haciendo en la iésima coordenada, ¿verdad? ¿Sí? Y esto lleva a que cuando el proceso de derivación, entonces como que solo involucra a la iésima coordenada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces resulta que derivar parcialmente con respecto a el vector, perdón, la derivada direccional con respecto al vector EI, pues de alguna manera solo significa derivar con respecto a la iésima coordenada. Y eso lo facilita todo, ¿verdad? Entonces, con un ejemplo, creo que un ejemplo lo va a ilustrar muy bien. Veamos este ejemplo en R2, ¿sí? Tomemos esta función y tomemos la derivada direccional en la dirección del vector E2, ¿verdad? Que, es decir, con respecto a la segunda coordenada. Entonces, si calculamos esa derivada direccional, de acuerdo con la definición, pues es tomar f de x más HE2 menos f de x entre h. Este vector x más h e2 es x más y más h, ¿de acuerdo? Si hacemos las cuentas, sustituimos quién es f en términos de las coordenadas x y y. Observen que, pues como solo afectó a la coordenada y, el incremento solo está en la coordenada y, todos los demás factores los puedo como factorizar, ¿verdad? ¿Sí? Y la derivación como que lo único que se redujo fue a derivar con respecto a la variable y, ¿no? Y entonces esa es la derivada direccional en la dirección del vector E2, ¿verdad? Se redujo a derivar solo con respecto a la variable y. Y si hubiera calculado la derivada direccional en la dirección del vector E1, pues entonces solo hubiera afectado o hecho el incremento en la coordenada X, ¿verdad? La coordenada Y hubiera permanecido, lo que depende de Y hubiera permanecido intacto, ¿verdad? Y entonces es como derivar solo con respecto a Y. Y sí, ¿verdad? Sucede para cualquier función, ¿verdad? Para cualquier función. Es como si las otras, ¿cómo se llama? Las otras variables actuaran como constantes, ¿verdad? En el proceso de derivación no participan, ¿verdad? El incremento solo se hace en una variable. Entonces, aunque hubiera puesto seno de x quinta por y cuadrada, ¿verdad? Dentro de una función muy elaborada, pues esas se podrían tratar como si fueran constantes, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces derivar en la dirección de los vectores canónicos se convierte en algo muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Es como derivar, como lo sabíamos hacer en cálculo 1, con respecto a la variable xy y a las otras considerarlas como si fueran constantes, ¿verdad? Porque el proceso de derivación no las afecta, ¿no es cierto? Sí, está bien, sí, está claro. Entonces, a eso se le llama las derivadas parciales, ¿verdad? A eso le vamos a llamar las derivadas parciales. Y, bueno, la definición formal es esta, ¿verdad?
la iésima derivada parcial, o la derivada parcial de f con respecto a la variable xy en un punto x0, pues la definimos como esto, ¿verdad? Como la derivada direccional de f en la dirección del vector EI evaluada en el punto x0, ¿verdad? Que por definición pues, es este límite, ¿de acuerdo? Entonces, pues las derivadas parciales no tienen más chiste que eso. Y bueno, pues como son un caso particular de derivadas direccionales, pues entonces se valen todas las propiedades de las derivadas direccionales, se valen para las derivadas parciales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? La primera proposición que habíamos dicho para las derivadas direccionales, que son como una especie de funciones continuas en la dirección de la recta determinada por el vector u, ¿no? Que pasa por x0, pues entonces algo parecido sucede con las derivadas parciales, ¿verdad? La función, si la derivada parcial con respecto de la variable xy existe, pues entonces como que es continua en la dirección, digamos, de la coordenada iésima, ¿verdad? Entonces se vale este resultado, que es como una especie de continuidad en esa dirección, ¿verdad? Y se valen pues todas las de la aritmética, ¿no? Toda la aritmética de las derivadas direccionales pues se heredan a las derivadas parciales, ¿no? Entonces, la derivada parcial de una suma es la suma de las derivadas parciales, etcétera, ¿no? Sacan escalares, las derivadas parciales, ¿no? ¿Qué otras propiedades? El producto, ¿no? Que también vale una regla de Leibniz, igual que las derivadas direccionales, ¿verdad? Sí. Y esta como el cociente, otra vez, ¿verdad? Que ya habíamos dicho por qué pedíamos que la función fuera continua, para que el dominio de la función f entre g volviera a ser un abierto, ¿verdad? Sí, también se vale, y se vale la misma regla de derivación para cociente de funciones, y la regla de la cadena que vimos, ¿verdad? La composición, por la, ¿qué sería? Por la izquierda de f, ¿no? También se vale, ¿verdad? La derivada de esta composición con respecto de xy, pues sigue la regla de la cadena, ¿no? Entonces, todo esto es muy, muy parecido, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Las pruebas que valen para la derivada direccional, pues son un caso particular, ¿verdad? De las pruebas para las derivadas parciales. Y bueno, van a ver que no solo porque son fáciles de calcular, ¿verdad? De hecho, esas son las que son más fáciles de calcular, ¿verdad? Cuando ya tenemos f expresada en términos de algunas de las variables en alguna base ortonormal, pues estas son las derivadas direccionales más fáciles de calcular, ¿verdad? Entonces, por eso es que son importantes, y más adelante vamos a ver otra razón por la que son importantes estas derivadas parciales. Otro resultado que habíamos visto que para las derivadas, sí, vamos a ver más adelante eso, Eric, que las derivadas direccionales se pueden calcular en términos de las derivadas parciales. No, de hecho, ni siquiera, o sea, si tú tienes el vector u expresado en una base, ¿verdad? Es decir, con algunas variables x1 hasta xy, pues la derivada direccional en un punto en la dirección de u se puede calcular calculando las derivadas parciales con respecto a esas variables x y, ¿verdad? Justo con las mismas variables o con las que expresamos un vector u, ¿verdad? De hecho, ni siquiera hay que hacer cambios de base ni cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver con el hecho de la derivada global, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que sí se relaciona. Y por eso son importantes las derivadas parciales, ¿verdad? Porque son las que son fáciles de calcular y eso nos permite calcular todo lo demás, ¿verdad? Incluyendo las derivadas direccionales e incluyendo lo que vamos a definir como la derivada global de la función, ¿verdad? Entonces, ahí está la importancia de estas derivadas parciales. Y de hecho, también habíamos visto que con las derivadas direccionales se valía una especie de teorema de valor medio, ¿no? Si tomaba un segmento que une a dos puntos, entonces había un resultado
que generalizaba, o bueno, era una especie de teorema de valor medio para funciones de Rn en R, ¿verdad? Sí, bueno, para el caso particular, fíjense, si yo tengo dos puntos, si este es el punto A y este es el punto B en el dominio de una función, y tengo la particularidad, por ejemplo, de que la diferencia o que los vectores están en una recta paralela al eje Y, ¿verdad? Sí, pues entonces hay una especie de teorema de valor medio también, ¿verdad? Que es un caso particular del que vimos para derivadas direccionales. ¿Qué me diría? Que el valor de f en el punto x, b menos el valor de f en el punto x, a se debería de poder poner como ¿quién? Ah, pues la función evaluada en estos puntos, ¿verdad? Sí. En particular, entonces, se pueden poner como b menos a, la diferencia de las coordenadas en y, ¿sí? Por la derivada parcial con respecto de y, ¿verdad? ¿Sí? En un punto de la forma x, xi, donde xi tendría que ser un punto en el intervalo a, b, ¿verdad? Del eje y. ¿Sí está claro? Esto es nuevamente un caso particular del teorema general que vimos para derivadas direccionales, ¿verdad? Sí. Entonces, se vale. Aquí lo ejemplifiqué eh, para una fusión de R2NR y para dos puntos en el dominio que solo difieren en la coordenada Y, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver cuál es la formulación general, ¿no? La formulación general de este teorema de valor medio para derivadas parciales lo que dice es que si tengo una función de Rn en R en un dominio, tal que el segmento dos puntos en ese dominio diferentes, tales que el segmento que los une a U y B se queda en U y que la diferencia entre B y A, entre estos dos puntos, ¿sí? Es solo un vector en la dirección del el vector canónico EI, es decir, esto que dice que B y A coinciden en todas sus coordenadas salvo la iésima, ¿verdad? Y en la iésima coordenada, el vector B tiene coordenada B y el vector A tiene coordenada A, y son los únicas coordenadas en las que difieren. En todos los demás, esta identidad dice que tanto el vector B como el vector A coinciden en todas las demás coordenadas, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, que este vector es paralelo al eje EI, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad, Bruno? Sí. Exacto, que cuando tomas la diferencia B menos A, todas las coordenadas del vector B menos A, salvo la iésima, se hicieron cero, ¿no? Lo cual querría decir que tanto B como A coincidían sus coordenadas distintas de la iésima, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente, ¿verdad? Que es otra manera de decirlo, ¿no? Bueno, pues dice que si eso pasa, entonces el valor, ¿verdad? El valor de la función f en B. Bueno, y también vamos a pedir que existan las derivadas parciales, con respecto precisamente a la variable xy, ¿verdad? Si existen en todo punto de este segmento, entonces la diferencia f de b menos f de a se puede poner de esta forma, ¿verdad? Es como el teorema del valor medio para segmentos paralelos al eje, a los ejes coordenados, ¿verdad? En este caso, al iésimo eje coordenado, ¿no es cierto? Sí, está claro. Les digo, pues es un caso particular, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Por eso aquí estamos hablando de la misma I, ¿verdad? Por eso es la derivada parcial de f con respecto de la coordenada xy, ¿verdad? La iésima, ¿no? Sí. Y esta derivada parcial está evaluada en un punto intermedio, ¿verdad? Del segmento que une A con B, ¿verdad? ¿Estamos? Ok. Sí, perdón, sí, tienes razón, Bruno. Aquí no tengo que decir si para I, ¿verdad? Para la misma I. Aquí es para alguna I, ¿verdad? Sí, tengo que redactar esto bien, tienes razón. Ujú. Aquí estoy hablando de la misma I, que es donde difieren el vector A y el vector B, ¿verdad? Sí, sí, esto está mal redactado, lo voy a corregir, tienes razón. Muchas gracias, Bruno. Aquí la redacción no está clara, ¿verdad? Ujú. Sí, simplemente lo que hay que decir es que si esto sucede para alguna I y la derivada parcial para esa misma I existe para todo punto,
entonces se vale esto, ¿no? Que la diferencia de los valores de la función se puede poner de esta forma. ¿Estamos? Sí, la redacción está mal. La voy a cambiar. Muchas gracias. Uh-huh. Pero está claro el resultado, ¿verdad? Sí, está claro el resultado, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces, les digo, pues es un teorema de valor medio, que este es un resultado muy útil, ¿eh? Vamos a ver que este es un resultado muy, pero muy útil, ¿no? Entonces, no olviden esta versión del teorema del valor medio. ¿De acuerdo? Sí, cuando dos vectores coinciden en todas sus coordenadas salvo la yésima, la diferencia de los valores de la función en cada uno de ellos se puede ver de esta forma. Es como un teorema del valor medio, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, chicos, entonces, con esto terminamos la parte de la primera parte de las derivadas de Rn en R. Y bueno, pues ahora viene la discusión de ¿a qué le vamos a llamar la derivada de Rn en R? Ya que introdujimos este concepto, sobre todo el concepto de derivada direccional, pues entonces, ¿a qué se le va a llamar la derivada? ¿O existe tal cosa como la derivada? ¿Ustedes qué piensan? Porque pues no tenemos una derivada, ¿verdad? Resulta que tenemos muchas derivadas, ¿no? Derivadas en un punto, podemos calcular muchas derivadas direccionales, ¿verdad? Pero habrá algo a lo que podamos llamarle la derivada. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí se acabaron estas diapositivas, voy a abrir las que siguen y se las voy a compartir. Entonces, aquí en este resultado A y B, hay A y B vectores y hay A y B números, ¿verdad? Sí, estoy diciendo que la diferencia B menos A, que la yésima coordenada del vector B se llama B sin gorrito y que la yésima coordenada del vector A se llama A sin gorrito, ¿no, Bruno? Uh-huh. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Uh-huh. Ok. Ajá, sí, sí, bueno, aquí implícitamente está dicho que B es la yésima coordenada del vector B y A es la yésima coordenada del vector A, ¿no? Eso diría, ¿verdad? Ujú. ¿Estamos? Sí, pero valdría la pena tal vez ponerlo explícitamente, ¿no? Sí, voy a redactar de nuevo esta proposición, pero sí está clara cuál es la idea, ¿no? Ujú. Voy a hacer una reacción porque está este problema de que sí para alguna I, ¿verdad? Eso no debería de decirlo, ¿verdad? Sí, exacto, sí, sí, sí. Algo así, efectivamente, poner un subíndice, ¿verdad? B subíndice I y A subíndice I, ¿verdad? Para indicar que son las coordenadas yésimas del vector B y el vector A. Perfecto, muy bien. Ok, chicos, entonces, a ver, vamos a ver cuál sería pues la idea ahora de derivada. ¿A qué le vamos a llamar la derivada? Sigue estando como en suspenso, pues esa pregunta, ¿no? ¿A qué le vamos a llamar la derivada de una función de Rn en R en un punto x0, ¿no? Entonces, pues bueno, la pregunta es, ¿cómo vamos a definir eso de la derivada, chicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por dónde debería de ir esa definición de derivada? Bueno, entonces ahora vamos a compartirles, creo que lo cerré. A ver, déjenme ir a la primera página y ahora vamos a hablar de la derivada global, ¿verdad? ¿Ya ven las nuevas diapositivas? ¿Ya están visibles? Sí, ¿verdad? No, profesor, No, todavía profe, aún no no. se ve. Bueno, entonces a ver, déjenme compartirles primero las diapositivas y ya después empezamos. Ok, entonces ahí están, ahora sí, ¿verdad?
Ahí va. Sí, Ahora, profesor. ya está, ¿verdad? Entonces, vamos a Ok, entonces, ¿qué dicen, chicos? La derivada, ¿quién sería? Derivamos por X, luego por Y, luego por Z, y lo que nos vaya quedando. No, Sí, sería la resultante de la, porque va a tener, vamos, póngase en un espacio de 3 dimensiones. La derivada total no sería el vector resultante de sumar esos 3 vectorcitos en cada una de las direcciones. ¿Qué vectorcitos irán? ¿Cuáles El vectores? X, Y, Z, o puede usar, dependiendo de la base que haya utilizado, mejor dicho, porque está derivando en función de las componentes de la base. Sí, No necesariamente tienen que ser X, Y, Z. La que haya utilizado, pero que tiene que ser, esa base debe de cumplir que se debe ser ortonormal. sí, sí, sí. Nada más, hasta ahí sí. Y luego que sacamos las derivadas No, parciales de ya, la no, ya función. tienen las derivadas parciales en función de cada una de las componentes de la base, Ajá. que son las derivadas parciales, pero son vectores en esas direcciones. Es obtener No, las la derivadas parciales son números, ¿no? números, pero tenemos la dirección sobre la cual derivó. Sí, que Vamos, son los para que es la hacerlo dirección fácil, de la X, base. Z, ¿no? Ahorita sabemos que para hacerlo fácil X, Y, Z, pero podemos ahora hacer la suma de X, Y, Z, porque son vectores, y como son magnitudes en ese punto de la derivada, y nos da un vector total. Una suma vectorial tal cual. Pero no sé, es que no acabo de entender de qué vectores, Irán, estás De, hablando. la, de los vectores que se obtuvieron de las derivadas parciales. No, las derivadas parciales no da vectores, las No, derivadas pero parciales dan números. le da número, pero le da un número, esa es la magnitud en el punto de cada uno de los vectores componentes, ¿de acuerdo? Digo, perdón, de los vectores de la base, en el Sí, punto. pero esos son los canónicos, ¿no? Ese es el vector Sí, 1, el vector 2 y el vector 3. sí, ajá, Ajá. Entonces, a ver, lo que estás diciendo es multiplicar el E1 por la derivada parcial con respecto de X y sí, luego multiplicar el E2 con respecto a la derivada parcial con respecto de Y sumar esos vectores. y ya exactamente, le da un vector resultante Que eso es que lo que le dice da la ahorita Andrés. dirección, ajá, ¿Qué es lo que dice Andrés, no? Decir, tomar eso que dices, esa suma, al final, cuando ajá, haga uno sí, la suma, obtiene uno el vector formado por las derivadas parciales, ¿no? En cada exacto. entrada, en la Sí, y-ésima también, se obtiene exacto, la derivada parcial con respecto de xy. ¿Y por qué a exactamente. eso le llamarían la derivada? ¿Qué La tendría? derivada total, Ajá, a ese vector se le llamaría la derivada total, o sea, la derivada total es un vector. sí, Bruno dice que porque se vería bonito. No, miren, vamos a ver, algo como lo que están diciendo es correcto, pero creo que tiene otra explicación. Entonces, miren, vamos a tratar de ver una explicación de por qué efectivamente esa es una forma de representar a la derivada, pero en el fondo, ¿qué es la derivada? ¿Por qué decimos que la derivada es un vector? ¿No? ¿Y qué quiere decir con esto de que sea un vector? ¿Y qué significa ese vector? ¿No? ¿Qué interpretación tiene? Entonces, miren, para eso vamos a la tangente en un punto, Gregorio. ¿La tangente a quién? ¿Es una razón de cambio, el vector como una razón de cambio, Silgi? Ahora, sí, razón de cambio de f. Pues son alternativas, ¿verdad? Gregorio, no sé, cuando habla de tangente, ¿tangente a qué? Pero bueno, a ver, que exista cada derivada parcial, sí, de hecho eso es lo que están proponiendo, implica que tiene que existir cada derivada parcial, ¿verdad? Pero no, miren, creo que hay una forma de explicarnos esta definición de un poquito, regresando el concepto de derivada de funciones de RNR. A ver, chicos, por un lado, cuando hablábamos de la derivada de funciones de RNR, la derivada tenía una interpretación que era como la razón de cambio de la función, ¿verdad? Pero era otra cosa, es un poco que dice Bruno.
la derivada también nos proporcionaba, ¿qué cosa? Nos proporcionaba una cosa que llamamos pendiente, ¿no? Un número, y ese número representaba la pendiente ¿de qué? La pendiente de la recta tangente, ¿verdad? ¿Sí? Y eso de la recta tangente, en realidad, ¿qué significa? Es decir, con ese número, con la pendiente, ¿no? Con f' en x0, decíamos, si esto lo tomo como la pendiente de una recta, y construía yo una recta con esa pendiente que pasara por el punto x0, f de x0, ¿no? ¿Sí? Y esa recta tenía una propiedad, ¿verdad? Tenía la propiedad de que se parecía mucho a la función f, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, pues estas son un poco las preguntas que habíamos dicho, ¿sí? Pero bueno, miren, a ver, este ejemplo que estoy dando aquí primero, fíjense que otra posibilidad, ¿sí? Otra posibilidad era decir que una función f era derivable si existen todas sus derivadas direccionales, que es un poco lo que me estaban diciendo, ¿no? Bueno, ustedes solo me decían de las derivadas parciales, pero incluso fíjense que puede suceder que una función tuviera todas sus derivadas direccionales y ni siquiera ser continua. Por ejemplo, fíjense, esto sí puede suceder, ¿sí? Que una función tenga todas sus derivadas direccionales en un punto y ni siquiera tenga que ser continua en ese punto. Esa es otra razón por la que pedir solo la existencia de las derivadas direccionales o de las derivadas parciales no es suficiente, ¿sí? Miren, y un ejemplo muy sencillo, esta función, una función de R2 en R, que está muy sencilla, ¿no? Que simplemente casi la defino como la constante 0, ¿sí? Casi en todos lados, y la defino como la constante 1 en puntos de una parábola, salvo el origen, ¿verdad? En el origen también la defino como 0. Entonces, esta función, ¿sí? Se ve de esta manera, ¿no? Casi todos los puntos los puse en el 0, ¿sí? Esta es la gráfica, y a los puntos de esta parábola, salvo el 0, los subí una cantidad 1, ¿de acuerdo? Esta función, es fácil ver que esta función tiene derivadas direccionales en el 0, todas sus derivadas direccionales, no importa qué vector elija, ¿verdad? En cualquier vector unitario u que ponga yo en el 0, si calculo la derivada direccional sí existe y vale 0. No sé si lo ven, ¿sí? Sí está, todo el mundo estaría de acuerdo en que esta función tiene la propiedad de que en el 0 existen todas sus derivadas direccionales, porque solo me acerco por rectas, ¿verdad? Y eventualmente la recta se vuelve constante. Para cualquier recta que me acerque al 0, en esa recta la función se vuelve la constante 0. ¿Sí están de acuerdo? Más o menos, todo el mundo ve eso. Sin embargo, o sea, este es un ejemplo de una función que existen todas sus derivadas direccionales, en particular existen sus derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y en el 0, 0, sí existen y valen 0, ¿sí? Pero como que sería muy mala idea decir que esta función es derivable en el 0, pues porque ni siquiera es continua en el 0, ¿verdad? Entonces sería una mala generalización del concepto de derivabilidad, ¿no creen? ¿Sí? Porque claramente esta función no es continua en el 0, ¿verdad? Cuando me aproximo al 0 por esta parábola, pues el límite me da 1. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso les decía que tenemos que tener otro enfoque, ¿verdad? Para tratar de definir a qué le vamos a llamar la derivada global de una función en un punto. ¿Sí está claro? Sí, ¿verdad? Vamos a ver que la derivada de funciones de R2 en R, Eric nos proporciona una forma de hablar de plano tangente a la gráfica de una función, ¿verdad? Sí, y efectivamente, si lo quieres llevar a Rn, pues algo así como que sería el subespacio de dimensión n que es tangente a la gráfica de una función de Rn en R que vive en Rn más 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el problema con esta función, Bruno?
observa que esta función sí tiene todas sus derivadas parciales y direccionales en el 0, 0, ¿no? Todas existen, ¿sí? No sé si lo ves, ¿verdad? Porque eventualmente cualquier recta que yo tome que pase por el 0, la función termina convirtiéndose en la constante 0, y por lo tanto la derivada direccional sí existe y vale 0. De hecho, en particular las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y también existen. ¿Sí lo ves, Bruno? Que las derivadas direccionales en el 0, 0 existen, ¿verdad? Para cualquier vector u, ¿sí? Eso está claro, ¿no? Te digo, porque toma cualquier recta y eventualmente la recta se hace constante, la función se vuelve la constante 0 sobre esa recta. Sin embargo, o sea, a pesar de que sí existen las derivadas parciales y las derivadas direccionales, ¿sí? Esta es la función. Recuerden que la función vale 0 casi en todos lados, salvo en los puntos de la parábola, distintos del origen, ¿verdad? Las cuales los mando al 1. ¿Sí? Entonces, pues esta es la gráfica de la función, ¿verdad? ¿Sí? Y sí existen todas sus derivadas direccionales, todas existen. Pero, por ejemplo, en particular esta función no es continua. Entonces, si nosotros dijéramos que para que una función fuera derivable en un punto, bastaría con que existieran todas sus derivadas direccionales o todas sus derivadas parciales, pues entonces esa sería una definición un poco falla, porque en particular una función de este estilo sería derivable en el origen, pero por ejemplo no sería continua. Entonces, como que eso creo que no nos conviene, ¿no? Quisiéramos preservar ese tipo de propiedades, ¿no? Que las funciones derivables en un punto en particular fueran continuas en el punto, ¿verdad? Si el 0 también lo mandamos al 1, entonces ya no existen las derivadas direccionales, Eric. Por eso digo que el origen sí lo dejo en el 0. ¿Sí está bien? Sí, está bien, Eric. Por eso al origen sí lo dejé en el 0, ¿verdad? Para que existan todas las derivadas direccionales. Pero pues entonces decir que una función es derivable si existen todas sus derivadas direccionales o si existen todas sus derivadas parciales, pues esta sería un ejemplo de una función derivable que tendría el problema de que pues, sí es derivable pero no es continua, lo cual creo que no es lo que esperamos que suceda con nuestro concepto de derivación, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que buscar otro concepto de derivada. ¿Sí? No basta con decir que existan las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hacer algo más. La derivada no sería el eje Z. ¿En qué sentido, Eric? Este dibujo corresponde a la gráfica de la función, Eric. La función va de R2 en R. No sé qué quieres decir con que la derivada sería el eje. En dirección X en el 0, la derivada en dirección de la... Si mandamos el 0 al 1. No, de hecho no existiría el límite, Eric. No existiría el límite sería infinito, ¿no? Si haces las cuentas. Si el origen no lo dejamos aquí en 0, lo mandamos al 1, es decir, a toda la parábola completita la mandamos al 1, ni siquiera, ahora sí, no existirían ninguna derivada direccional, incluyendo las derivadas parciales. Si lo mandas al 1. Haz la cuenta, escríbelo y vas a ver que te va a dar que no existe ninguna derivada. Por eso al origen sí lo dejé en el 0, ¿verdad? Para que esta función sí tenga sus derivadas direccionales y sus derivadas parciales en el 0, 0. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces hay que buscar otra definición, chicos. Hay que buscar otra forma de definir la derivada, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a regresar a lo que hacíamos en el caso de R en R, ¿verdad? Que la existencia de la derivada nos garantizaba la existencia de una recta, que la escribíamos de esta forma, ¿verdad? En donde M tenía que ser F' en X0, pero esta recta tenía la propiedad de que se le parece mucho a la función comparado con X menos X0, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hay un resultado que dice esto, ¿no?
que la función es derivable en el punto x0 si y solo si existe una función de esta forma que cumple con esta propiedad, ¿no? ¿Sí? Que es algo así como si existe el primer polinomio de Taylor, ¿verdad? Christopher, eso es, pareciera, ¿no? ¿Sí? Ah, pues es eso, ¿no, Eric? Esto que está aquí, fíjense, se puede probar esto, ¿no, Eric? Lo teníamos, de hecho lo probamos en cálculo 1. Una función es derivable en un punto x0 si y solo si existe una función, que es una función polinomial de grado 1, que pasa que en x0 vale lo mismo que f, que satisface esta propiedad, ¿no? Es decir, que la diferencia entre la función y la función polinomial, ¿sí? Comparada con la diferencia entre x menos x0, esta diferencia de arriba se va mucho más rápido a cero que lo que se va a la diferencia x menos x0, ¿no? Sí, no sé si recuerdas, Eric, que eso era algo así como que existe el polinomio de grado 1 que se le aproxima muy bien a la función en el punto x0, ¿no? Sí, Eric, esa era una manera. Ah, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces no, bueno, si pasara eso, también, de hecho, si le pones al cuadrado, ¿sí? Se vale sin cuadrado, ¿no? Si pones que esta diferencia con x menos x0 se hace 0 al cuadrado, pues si le quitas el cuadrado también vale, ¿no? Y por lo tanto, con eso concluyes que la función también es derivable, ¿no, Eric? Pero para que sea derivable no es necesario que se valga con el cuadrado. Basta con que se valga con x menos x0, así sencillo, ¿no? No sé si recuerdas, Eric. Y bueno, ya después, porque con la primera potencia es suficiente para que la función f sea derivable en el punto x0. Es decir, si queremos una condición que sea equivalente a la existencia de la derivada en el punto x0, basta con que aquí pongas nada más a la potencia 1. No necesitas más, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para que tengas una condición equivalente a la existencia de la derivada de f en x0. ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Entonces, por eso quiero poner esta condición, que es una condición equivalente a la existencia de la derivada de f en x0. Es decir, f es derivable en x0 si existe esta función, ¿verdad? Con esta propiedad, ¿de acuerdo? Ahora, observen que esta función, la función p de x, ¿sí? En realidad, bueno, esto es cómo se prueba este resultado y cómo, si f es derivable, m es igual a f' de x0. Y si existe una función con m tal que cumple esto, se prueba que m tiene que ser, que f es derivable en x0 y que la derivada en x0 coincide con ser m, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es la prueba, bueno, no es la prueba, pero es la explicación de qué pasa en ese caso, ¿verdad? En ese caso, si f es derivable, m tiene que ser f' de x0, y si existe p de x con esta propiedad, se prueba que f es derivable y que m coincide con ser la derivada, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en ambos casos se cumple esto. ¿De acuerdo? Pero ahora vayamos a la función. Fíjense que esta función en realidad se obtiene de esta función. Se obtiene de la función L de x igual a m por x, ¿sí o no? ¿No? En realidad, la función p de x no es más que la función L. Definamos esta función, L de x, m por x, ¿sí? Definamos esta función donde m es la m que funciona aquí, la que hace que este límite sea 0, Eric. Pero lo único que quiero hacer ver es que en realidad la función p de x es como la función L de x, mire, geométricamente. En realidad p de x es casi la misma recta, ¿sí? L de x es una recta con pendiente m, como lo es p de x, es una recta con pendiente m, solo que p de x la trasladé al punto x0 f de x0, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que
la derivabilidad se puede reducir, decir que f es derivable, esta f es derivable en el punto x0, si y solo si existe una función de la forma L de x igual a m por x, ¿verdad? De tal manera que cuando yo traslade esta función m de x, la traslade a este punto, es decir, que construya esta función p, ¿sí? Entonces el límite, la diferencia de este es cero, ¿no? Es decir, la existencia de la derivabilidad en el punto x0 es equivalente, a final de cuentas, a la existencia de esta función m de x, ¿sí o no? ¿Verdad? Es decir, en lugar de decir p de x, simplemente digo si existe L de x de tal manera que cuando yo la traslade al punto x0, f de x0, cumple la condición que está en la condición 1, ¿no? En la diapositiva anterior. ¿Sí está claro? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, chicos, yo digo que eso ya les debe de dar una idea, porque, a ver, fíjense, esta función L, Silgi, difícil de probar en qué sentido. En el caso real resultó muy sencillo. En el caso de Rn, a lo mejor sí resulta muy difícil, porque, a ver, terminemos de hacer, de decir quién es esta función. La función L de x igual a m por x, ¿qué propiedades tiene? En realidad, ¿qué tipo de función es L de x por m de x? ¿Qué tipo de función es? Es una función lineal, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esta función satisface estas propiedades, ¿verdad? Dado que es una recta que pasa por el origen, es una función lineal. Es una función que satisface esto, ¿verdad? L de x más y es igual a lo mismo que L de x más L de y, ¿sí? Y también saca escalares, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es lo que se conoce una función lineal de R en R. ¿De acuerdo? Entonces, pues creo que ya con esto, ¿sí? Por cierto que las funciones lineales, ¿no? Las funciones lineales de R en R están totalmente determinadas por la M, ¿no? Si yo sé quién es M, con esta M construyo la función lineal M por X. Y si tengo una función lineal que satisface estas propiedades, ¿sí? Se puede probar que existe una M tal que L de X es igual a M por X. Así son todas las funciones lineales, ¿verdad? ¿De acuerdo? Se puede probar que una función de R en R es lineal si solo si existe una M tal que L de X se escribe como M por X, ¿verdad? Y en ambas implicaciones se deduce que M es L de 1. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? Para las funciones lineales de los reales en los reales, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, yo digo que esto ya les debería de sugerir, ¿no? ¿Cuál sería una definición? ¿Cuál sería una definición de derivabilidad de una función de Rn en R? ¿Cómo se ve por dónde se ve que estamos llevando la situación? ¿Cuál sería una posible definición de derivabilidad de una función? Eso, ¿verdad? Si existe una función lineal de Rn en R, ¿verdad? ¿Sí? Si yo quiero generalizar esta idea para funciones de Rn en R, pues como que lo que se antoja es decir, si existe una función lineal de Rn en R, tal que ¿qué? Recuerden que la función lineal lo que tengo que hacer es trasladarla, ¿verdad? ¿Sí? Si yo tomo la función lineal, la función que se le parece mucho a f no es L, sino es L trasladada, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Tengo que trasladarlo. Si yo tengo L, esa no es la traslación, Bruno, porque si esa la evalúas en x0, no te da f de x0, ¿verdad, Bruno? Le falta algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería la traslación? ¿Cuál sería la traslación? Efectivamente, la función L así
no funciona, ¿verdad? L solita no es la que se le parece, sino es una función que hay que trasladar, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad, Carlos, Christopher? Es L evaluada en x menos x0 más f de x0, porque esa función, si la evalúan en x0, ya coincide con f en x0, ¿no es cierto? La función que están proponiendo tanto Carlos como Christopher, ¿no? Esa sí tiene la particularidad de que evaluada en x0 sí me da f de x0, ¿verdad? Que eso era lo que buscábamos acá, ¿no? Que cuando p evaluado en x0, este término se hacía 0 y nada más me quedaba el valor de f en x0, ¿verdad? ¿Sí, Bruno? ¿Sí se ve? Entonces, la traslación correcta es esta que proponen Carlos y Christopher, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ah, entonces, a ver, chicos, ¿cuál se ve que es una candidata a ser una buena definición de derivabilidad? Cuando menos es una que generaliza a lo que sucede en el caso real. Bueno, pues se ve que es esta, ¿verdad? Vamos a decir que una función es derivable en un punto x0, ¿sí? Si existe una función lineal de Rn en R, tal que ¿qué? Tal que la diferencia entre los valores de la función y la función lineal trasladada, ¿verdad? La función trasladada al punto x0, de tal forma que esta traslación evaluada en x0 valga lo mismo que f, ¿sí? Si este cociente comparado, ¿sí?, con la distancia entre x menos x0 se va a 0, ¿verdad? Observen que aquí sí no tengo problema en solo dividir por la norma, ¿verdad? Porque le puedo tomar el valor absoluto a todo y como quiero que el límite sea 0, pues se vale tomando valor absoluto, poniendo valor absoluto arriba, norma abajo. Todas esas son condiciones equivalentes, ¿verdad? No sé si lo vean. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser... en realidad, arriba lo que hay que poner es valor absoluto, ¿no, Eric? Porque lo de arriba son valores reales, ¿verdad? ¿Sí? Y también se vale, ¿verdad? ¿Sí? Recuerda que una función tiene límite 0 en un punto, sí y solo sí, su valor absoluto también tiene límite 0, ¿verdad? Se vale un sí y solo sí, ¿no? No sé si recuerdan eso. Bueno, ese ya va a ser otro problema, Eric. Ahorita solo estamos resolviendo el problema de la derivabilidad de Rn en R, ¿sí? Pero seguramente se van a dar cuenta de que ya cuando generalicemos el concepto de derivabilidad para funciones de Rn en Rm, pues parece ser que esta es la idea correcta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero por ahorita, pues estamos en el caso real, ¿verdad, Eric? Y sí, arriba podríamos poner con valor absoluto o sin valor absoluto, ¿verdad? ¿Sí? O también podemos resolverlo con funciones coordenadas, ¿verdad? Como dice Gregorio. ¿Cómo son las funciones lineales de Rn en R? Por cierto que eso no lo han visto en álgebra lineal. ¿Cómo son las funciones lineales en general de Rn en Rm? Chin, todavía no llegan. Todavía no llegan. Bueno. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver. Entonces vamos a checarnos nosotros cómo se caracterizan o cómo se conocen, cómo se reconocen las funciones lineales en general de Rn en Rm, ¿verdad? Las que mandan vectores en escalares son funciones lineales. Hay funciones lineales de Rn en R, ¿no, Eric? De hecho, la definición de función lineal la dimos en general para funciones de Rn en Rm. En particular, hay funciones lineales de Rn en R, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues las que satisfacen lo mismo, ¿no? Los elementos... ¡Ay, qué es el espacio dual, Eric! ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es eso del espacio dual? No, dejemos eso del espacio dual para después, ¿no? ¿Sí? Simplemente concentrémonos en las funciones lineales de Rn en R. Cuando nosotros no nos vamos a preocupar por el espacio dual, no lo vamos a usar, no nos vamos a preocupar por el espacio dual. Eso es un tema de álgebra lineal. En álgebra lineal sí lo verán, el espacio dual. En cálculo no nos hace falta.
Ujú. Pero sí se acuerdan, ¿qué sería una función lineal de Rn en R, no? ¿Qué es una función lineal de Rn en R? Es una función que satisface ¿qué cosas? Pues las mismas propiedades que pusimos acá, ¿verdad? Nada más que en lugar de X y Y números reales, serían elementos en Rn, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que abre la suma de vectores y que saca escalares, ¿verdad? En donde ahora X y Y serían vectores, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es una función lineal de Rn en R, ¿no es cierto? ¿Sí? Y observen que en el caso real, para conocer a una función lineal, basta con conocer su valor en el 1, para el caso de las funciones lineales de Rn en R, ¿verdad? Ujú. Exacto, esa es una función lineal, ¿verdad? Una función lineal es una función que abre sumas y que saca escalares, ¿verdad? Ujú. Esa es una función lineal y de esas son de las funciones lineales que estoy hablando aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que Silgi tenía razón, ¿verdad? Si yo tengo, para probar que una función es derivable en un punto, pues en Rn no hay uno, no hay uno, Bruno, pero hay vectores básicos, ¿verdad? El 1 es como la base de R, si ves a R como espacio vectorial. Y en Rn también hay bases, ¿verdad? Como por ejemplo la base canónica, ¿no? ¿Sí? Ustedes van a ver en álgebra lineal que para saber conocer a una función lineal, basta con conocer sus valores en una base, ¿verdad? Ujú. Eso sí, bueno, pero lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? ¿De acuerdo? Exacto, ya sonó a spam, ¿verdad? Pero bueno, va a ser un problema, sin duda es un problema. ¿Cómo reconocemos a una función lineal en general de Rn en Rm, ¿verdad? En particular, cómo reconocemos, cómo sabemos cuál es una función lineal, etcétera, ¿no? Y creo que aquí llegamos a lo que un poco decía Silgi, ¿no? Uy, si yo quiero probar que una función es derivable en un punto, ¿de dónde carambas voy a sacar esta función lineal, verdad? ¿Cómo sé cuál es esa función lineal que me sirve o no, Silgi? ¿No? Si yo les pongo una función muy sencillita, ¿no? Como por ejemplo aquella que vimos de f de x, f de x, y igual a x más y, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería su derivada, por ejemplo, ¿verdad? Usamos Cauchy. ¿Qué criterio, Eric? No sé si el criterio de Cauchy, ¿de qué? De las... Uy, no, pues eso es con sucesiones, Eric. No sé de qué forma nos ayudaría. No sé cómo lo estés pensando, pero creo que esa no sería... Bueno, es que recuerda, lo que hay que encontrar es una función L, una función lineal, que satisfaga con que este límite es 0, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que proponer es quién es L, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué procede, Silgi? Tienes toda la razón, ¿verdad? ¿Qué procede? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, entonces miren, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, sí vamos a poder encontrar la derivada, pero vamos a tener que dar una caracterización, ¿verdad? Eso es un poco. Pero miren, primero vamos a ver, aunque no la sé calcular, ¿verdad? Pero suena a que esto es una buena definición. Cuando menos generaliza la definición de derivabilidad en el caso de los reales, ¿verdad? Esta condición sí se vale en el caso real, ¿verdad? Y en el caso real era muy fácil decir cómo construir la función lineal L, ¿verdad? Aquí el problema que tenemos es cómo encontrar la función lineal L. Pero mire, vámonos despacio, ¿no? Vámonos por partes. Lo primero que les voy a demostrar, ¿sí? Efectivamente, ¿verdad? Con un número real caracterizábamos a la función lineal. En el caso real es muy fácil caracterizar a las funciones lineales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo carambas rescato, cómo saco una función lineal, ¿verdad? ¿Sí?
¿Con qué necesito, verdad? En el caso real, bastaba con que tuviera un número, y ese número, en el caso de la derivación, bastaba con calcularlo a través del límite del famoso cociente de la derivada, ¿verdad? Aquí ya no es tanto. Pero a ver, les prometo que sí vamos a saber calcular la derivada, pero tenemos que irnos con calma. Y lo primero que les voy a mostrar es que con esta definición, la definición de derivabilidad es única, que si existe una función lineal con esta característica, es única. No hay más que una función lineal que satisface esto, lo cual ya es una buena señal de que vamos por buen camino, ¿no? La derivada, al menos, va a resultar única en cierto sentido, ¿verdad? Entonces, miren, la primera proposición que les voy a mostrar es decir lo siguiente. Si yo tengo una función, como la de aquí arriba, de Rn, y dos funciones lineales que satisfacen esta condición, entonces se puede probar que L y L tilde son iguales. Es decir, si existe una función lineal con esta propiedad, es única, ¿de acuerdo? Entonces, miren, se puede probar muy fácilmente porque ustedes ya hicieron la parte fundamental. Dado que satisfacen tanto L como L tilde, estamos suponiendo que satisfacen lo del límite, los restamos, o los restamos más bien, ¿no, Christopher? Si restamos, restando ambos límites, pues ¿qué me queda? Me queda que esta diferencia es así, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, más o menos, ¿verdad? Y entonces, fíjense, llego a que este límite es 0, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Estos dos límites que sean 0, me dice que la resta de estos dos límites es 0, y eso me lleva a esto. ¿Estamos? Pero fíjense que la diferencia de funciones lineales es una función lineal. Si yo le llamo L tilde a la diferencia, ¿sí? Y le llamo h igual a x menos x0, la diferencia sigue siendo una función lineal, ¿verdad? La resta de funciones lineales es una función lineal, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el límite anterior se traduce en esto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí, sí lo ven? Renombrando las cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Le llamo L gorrito a L tilde menos L, y le llamo H a este vector, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, este límite se traduce en que L gorrito de H gorro entre la norma de H gorro es 0, ¿verdad? Su límite. ¿Sí están de acuerdo? Pero esto no les recuerda un problema del capítulo, en la tarea probaron, ¿verdad? En la tarea probaron que si esta es una función lineal, ¿sí? Todas las funciones lineales mandan al 0 en el 0, ¿verdad, Christopher? Por el hecho de ser lineal, se prueba que el 0 va en el 0. ¿Qué significa ese Silgi? ¿Que ya no entendiste o que ya viste claramente por qué les dejé ese problema? ¿A qué se debe la expresión? Ok, Silgi. Ustedes probaron, ¿verdad? En los problemas 34 y 39, probaron que eso lleva a que la función L gorrito era la función constante 0, ¿verdad? Y si L gorrito es la función constante 0, eso significa que L y L tilde son iguales. ¿Sí está claro? ¿Sí está bien? Perfecto, ¿verdad? Todo va bien, ¿verdad? Entonces, fíjense que ya con esto podemos como completar la definición, ¿verdad? Podemos completar la definición de derivabilidad y decir lo siguiente, que si f es derivable en x0, a la función lineal que satisface esta condición, a la función lineal que satisfaga esta condición, que ya sabemos que es única, que solo hay una única función lineal que satisface esto, si existe una, es única, ¿verdad? Bueno, si existe esa función lineal que satisface a la condición, a esa función lineal la vamos a llamar
la derivada de f en x0, ¿sí? Y la vamos a denotar de esta forma. ¿Está claro? Entonces, cuando exista esa función lineal que hace que ese límite, que es esta condición 2, ¿verdad? ¿Sí? Esta condición 2. ¿De acuerdo? Si esa condición la cumple una función lineal L, ¿sí? que ya probamos que es única, entonces a esa función lineal la voy a denotar de esta forma, esto se va a leer como la derivada de f en x0, y a esa función lineal le vamos a llamar la derivada de f en x0. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo puse en rojo. La derivada de una función de Rn en R es una función lineal. Sí, para nosotros sí, ¿verdad, Bruno? En efecto. La derivada, ¿sí? Como función, va a ser una función que en un punto me asocia a una función lineal. Ajá. En estricto sentido no coincide, ¿verdad? Porque, pero resulta que las funciones lineales de R en R, Carlos, se pueden identificar con R, que eso es un poco lo que decía Eric del espacio dual, ¿verdad? Las funciones lineales de R en R son como R, y por eso decimos que la derivada en el caso real es un número. Pero ese número, a su vez, representa una función lineal, ¿verdad, Carlos? Se puede identificar con una función lineal, ¿verdad? Si la derivada vale m, ¿sí? Si la derivada vale m, en el caso real, la identificamos con la función lineal m por x, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, por eso es que las funciones lineales de R en R son fácilmente identificables con los números reales, ¿verdad? A todo número real le corresponde una función lineal y a toda función lineal le corresponde un número real, ¿verdad? Bueno, nomás es una identificación, ¿verdad? Que no nos interesa salvo eso, ¿verdad? Justo a las funciones de... Sí, Eric, vamos a ver. Son funciones lineales, ¿no? Lo primero es que son la identificación de las funciones lineales. Y si ya están muy picados, pues ahí búsquenle con qué tipo de espacio se puede identificar a las funciones lineales de Rn en R. Con qué tipo de espacio se le puede identificar. Y a ese conjunto, Daniel, al conjunto de las funciones lineales de un espacio en otro, es a lo que se le conoce como el espacio dual, ¿verdad? Al espacio de las funciones. Por ejemplo, si tú tienes dos espacios vectoriales, o un espacio vectorial B, a todas las funciones lineales de B en R, se le conoce como el espacio dual de B. Esa es la definición de un espacio dual, de un espacio vectorial B en general, Daniel. Pero creo que no hace exacto. Exacto, el espacio lineal el espacio de las lineales de B en R, también se le conoce como el dual, ¿verdad? Sí, yo por eso no lo quiero mencionar, pero ya ves que Eric le gusta asustarnos. Sí, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Por ahora nos conformamos con saber cómo identificamos a las funciones lineales de Rn en R. A las funciones lineales de R en R se les identifica con un número real. Bueno, ahora una pregunta es cómo se identifican, cómo reconocemos o cómo caracterizamos a las funciones lineales de Rn en R, en general, ¿verdad? Para cualquier n, no solo para el caso n igual a 1. ¿Sí está claro? Esa es una pregunta importante para resolver esta cuestión de la derivada de una función de Rn en R, ¿verdad? ¿Cómo identificamos a una función lineal de Rn en R, ¿verdad? Ya que dijimos que nuestra derivada, matrices, sí, ¿verdad? De hecho, seguramente yo por eso pensaba que en álgebra lineal ya habían visto, ¿sí? Algo de funciones lineales y cómo se identifican las funciones lineales, ¿verdad? En álgebra lineal ustedes van a ver que las funciones lineales de un espacio vectorial B de dimensión n en un espacio vectorial W de dimensión m
si ustedes toman todas las funciones lineales que van de B en W, una manera de identificar a esas funciones lineales es a través de las matrices de M por N, ¿verdad? ¿Sí? Suponiendo que todos son espacios vectoriales sobre los números reales. Pero me temo que eso no lo han visto, ¿verdad? En álgebra lineal. ¿Cómo identifican las funciones lineales de un espacio vectorial B en otro espacio vectorial W? Sí, ¿y cómo encontramos? Ah, pues en álgebra lineal se dice cómo se encuentran. Exacto. ¿Y saben cómo se hace? Tomando bases, ¿verdad? Si yo tomo bases, si yo tomo una base, con eso puedo identificar. Traten de resolver el caso nada más particular de funciones de Rn en R. ¿Sí? Bueno, no la conocemos, efectivamente, Eric, no la conocemos. Pero, a ver, si quieren que les explique eso, ¿aguantan todavía o ya algunos se están poniendo borrosos? Quiero preguntarles eso. Sobre todo a algunas personas que sí se suelen cansar un poco. A ver, chicos, por ahí, no sé, seguramente ya perdí a Julia. ¿Sí me sigo, Julia? ¿Aguantamos? Ok, no sé, Leonardo, Israel, la doctora, sí, puedo seguir. Nos podemos seguir sin ningún problema. Creo que ellos ya nos abandonaron. Ah, no, la doctora ahí está. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, antes de tratar de identificar a las funciones lineales, ¿sí? Déjenme decirles algo que tiene que ver con esto de la derivación, ¿sí? Y es que, fíjense, ¿qué tiene que ver esta definición de derivada ahora con el otro concepto de derivada que vimos al principio, con las derivadas direccionales? Fíjense que estaría padre, ¿no? Realmente nuestra definición de derivada sería muy buena definición si la existencia de la derivada global implica la existencia de las derivadas direccionales, ¿no? Es decir, si una función es globalmente derivable, pues debería de implicar que en particular sí existan las derivadas direccionales, ¿no les parece? Eso sería un buen resultado, ¿no es cierto? Sí, y que coincidan, bueno, no, porque eso de que coincidan no funciona, ¿no, Eric? Porque la derivada global es una función lineal, y las derivadas direccionales son números reales, ¿no? Entonces, no es que cumplan, pero sí hay una bonita relación, fíjense. Vamos a probar una relación muy padre, que dice lo siguiente, ¿sí? Si la función es derivable en x0, en el sentido que lo acabamos de decir, entonces la derivada direccional de f en x0, en la dirección de cualquier vector u, también existe, y además, la derivada direccional se puede calcular como la derivada de f evaluada en el vector u. Esto sí ya tiene sentido, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad, Eric? Sí. Lo de aquí es un número real y lo de acá también es un número real, ¿verdad? ¿Estamos? Y se cumple esto, fíjense. Se satisface la definición de derivabilidad global que dimos, es tal que las derivadas direccionales existen y además se obtienen simplemente calculando la derivada global en el vector u, en el vector que nos determina la dirección, ¿verdad? En la que estamos tomando la derivada direccional. ¿Estamos? No, ¿verdad? Porque eso no quiere, una función lineal, pues es una función, ¿no, Bruno? Cambia según cambia u, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si tomo otro u tilde, pues entonces la función lineal pues toma otro valor, ¿no? No tiene por qué tomar el mismo valor, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Como que las derivadas, si las restringimos a un u, ¿verdad? Sí, como que son funciones lineales sobre la recta, ¿verdad? Y ya serían como funciones lineales de R en R, ¿verdad? Si esta función lineal la restringo a la recta,
que pasa por x0 en la dirección de u, esto como que me define ya una función lineal de R en R, ¿verdad? Y es la función lineal que mejor se le parece a la función f restringida a esa recta, ¿verdad? Que era un poco lo que decíamos ayer. Exacto, como que esa es la mejor, es la mejor manera de pensar a la derivada, ¿verdad? La derivada, que vale la pena pensar en razones de cambio, sí vale la pena, Eric, pero es algo más que razones de cambio, ¿verdad? La derivada nos dice algo más, ¿verdad? Nos dice cómo aproximar una función en un punto, ¿verdad? Claro, ¿quién es la derivada de una función lineal? Pues tendría que ser ella misma, ¿verdad? Trasladadas al origen, claro. Bueno, ese problema ya se los dejé, ¿verdad? Ya viene en la lista de problemas de ese capítulo. Ese es un problema que había que hacer, ¿verdad? Y que ya está ahí, ¿verdad? Ya lo van a poder resolver seguramente, fácilmente. ¿Estamos? Y bueno, a ver, la prueba de esta proposición. Hagamos la prueba de esta proposición, como dice Bruno. ¿Sí? Entonces, a ver, fíjense. De la definición 411, ¿no? De la definición de derivabilidad, ¿sí? Sabemos que la derivada pues, es una función lineal que satisface esta condición, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Aunque, bueno, pues esa es la definición de la derivada global que acabamos de dar, ¿verdad? Y ya no le pongo L, ¿no? Ya le pongo la derivada de f en x0, porque ya sé que hay una única función lineal que ya la voy a denotar de esta manera. ¿Estamos? Entonces, y este límite se vale para cualquier forma de aproximarme al punto x0. ¿Estamos? Entonces, observen que si en particular tomo vectores de la forma x0 más hu, es decir, son los vectores que usé para calcular la derivada direccional, ¿sí? Entonces, este vector x tiende a x0 si solo si h tiende a 0, ¿no? ¿De acuerdo? De tal manera que este límite de aquí arriba, en particular, también es cierto si sustituyo x por x0 más hu, se vale que este límite, ¿no? Este límite sustituyendo a x por el vector que dije, ¿no? x0 más hu, por x0 más hu, pues también vale 0 si h tiende a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero este límite, cuando h tiende a 0, se convierte en ¿qué? Haciendo cuentas. Bueno, sustituí x0 más hu, f de x0, aquí pongo la derivada de f. ¿Quién es x menos x0? X menos x0 sería nada más h por u, ¿de acuerdo? Como h es como f, perdón, la derivada de f es una función lineal, puedo sacar h, ¿no? ¿Sí? Y este cociente lo puedo dividir entre estos dos, ¿verdad? La de arriba menos esto entre esto, se cancela la h, y me queda que este límite vale 0, ¿no? El límite de este valor absoluto vale 0. Pero esto es equivalente a ¿qué cosa, chicos? Esto es equivalente a que este límite vale este número, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? ¿Y eso qué me dice, chicos? Pero este límite por definición, ¿quién es? Este límite de la izquierda, por definición, es la derivada direccional, ¿verdad? En la dirección del vector u en el punto x0. Y ya está, ¿verdad? Es lo que afirmaba, ¿verdad? La derivada direccional, ¿sí? De f en el punto x0 no es más que el valor de la derivada direccional. Facilita, ¿verdad? Muy facilita la demostración, ¿no es cierto? ¿Estamos, chicos? Entonces, bueno, ya vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando. Lo que no sé ahora es, ¿continuamos o ya aquí lo dejamos y continuamos el jueves? Exacto, Silgi. Ser una función lineal es algo fuerte. Creo que vamos de tiempo un poco apretados, pero mejor lo seguimos el jueves. Creo que para que no se pierdan. ¿Sí? Sigue un poco de cómo se caracterizan las funciones lineales, ¿verdad, Bruno? ¿Cómo se caracteriza? Mañana va a estar el joven Martín, creo. Les va a dar ayudantía el joven Martín. Yo voy a dar clase el jueves.
Y el viernes creo que les da ayudantía el joven Julio. Ujú. Ah, se interpretan como la mejor aproximación, ¿verdad, Eric? La mejor aproximación lineal. La derivada ahora para nosotros es la mejor aproximación lineal, ¿verdad? El jueves sí, nos vemos, vamos a quedar en algo. Déjenme parar la grabación primero. Déjenme parar la grabación para no estar grabando de más. ¿Sí? Vamos a detener la grabación.